La Tierra es un planeta único con paisajes espectaculares. Realizaremos un recorrido por los lugares más fascinantes del mundo que se convertirá también en un viaje por la historia del planeta. Islandia se encuentra en el Atlántico Norte. No es un país muy poblado, alrededor de 385.000 habitantes. Es una isla de origen volcánico con unos 30 volcanes activos y otros tantos fenómenos de la naturaleza. Hace menos de 10 años, todo esto estaba en plena ebullición. Había una temperatura de unos 1200 grados. Vivir en Islandia es sinónimo de vivir entre volcanes. Hay una erupción importante cada 4 o 5 años. Si se produce una erupción, probablemente se tengan que poner en marcha restricciones importantes en Islandia. Y eso suele tener repercusión en Europa, e incluso a escala mundial. Esta masa de tierra se formó a partir de 2 placas tectónicas. Las rocas volcánicas dieron forma a la isla antes de que quedara cubierta por glaciares. En Islandia hay una batalla continua entre todos los elementos que la habitan: el fuego, el agua y la tierra. Islandia no ha existido durante mucho tiempo. Nos encontramos en una isla dinámica y joven. Tenemos la suerte de poder habitarla. Sus pobladores llevan estableciéndose aquí desde la Edad Media. Han aprendido a convivir en armonía con su entorno y a sacarle el máximo partido posible. Los investigadores de todo el mundo acuden a Islandia para observar las transformaciones que también se han encargado de dar forma a nuestro planeta. Maravillas inmortales del planeta Tierra. Volcanes de Islandia. Thomas Walter es un vulcanólogo del Centro Alemán de Investigación de Geociencias de Potsdam. Él y su equipo trabajan sobre el terreno con el objetivo de presenciar la actividad volcánica. Islandia se ha convertido en el centro de atención permanente de los geólogos. Esta isla es uno de los paisajes más activos y jóvenes del planeta. Las transformaciones que dieron lugar a su formación hace millones de años distan mucho de haber llegado a su fin. Incluso en la actualidad, las placas siguen moviéndose, manteniendo en vilo no solo a los habitantes de Islandia. En Islandia podemos presenciar procesos tectónicos, es decir, los terremotos. La corteza se expande unos 2 centímetros al año. Y también están los volcanes, con erupciones fisurales, explosivas o en caldera, y se encuentran relativamente cerca. Thomas Walter se dirige al corazón de la isla, el altiplano islandés. Allí está el cráter ya derrumbado del volcán Askja, lo que se denomina la caldera. A pesar de que la isla es famosa por sus volcanes, las cataratas y los glaciares, 1/3 del terreno es absolutamente desértico. El recorrido nos lleva a atravesar vastos campos de lava, vestigios de innumerables erupciones volcánicas. Entre ellos discurren enormes ríos que nutren los imponentes glaciares de Islandia. Su curso está en constante evolución y no cesan de crear nuevas vías. En el proceso transportan las rocas volcánicas a la costa, haciendo que el entorno se transforme. Algunos de los ríos únicamente pueden cruzarse en ciertas épocas del año y con vehículos preparados para el recorrido. La región a la que se dirigen puede desvelar información muy importante para los geólogos. Aquí están sucediendo una gran cantidad de procesos. Askja lleva años hundiéndose muy lentamente, pero hace ya algunos años que se están produciendo nuevos terremotos. Hubo hasta un deslizamiento en el agua que terminó en la formación de un tsunami y estamos observando el levantamiento de una nueva zona, nuevo magma que se está abriendo camino bajo el volcán, y eso es lo que queremos investigar.
En Islandia se produce una erupción volcánica cada pocos años. Las consecuencias se pusieron de manifiesto hace relativamente poco, en 2010. Después de casi 200 años, el volcán Eyjafjallajökull entró en erupción. El tráfico aéreo de gran parte de Europa y Norteamérica se vio paralizado debido a las nubes de ceniza. Fue un incidente local con consecuencias a nivel mundial. La geóloga Asta Ruth Hjartardóttir de la Universidad de Islandia se dirige al suroeste de la isla. Se ha especializado en la dinámica de las placas continentales que provocan que el subsuelo sea tan impredecible. Los islandeses son capaces de convivir con todo esto porque se han acostumbrado a la vida en estas condiciones desde los primeros asentamientos de hace unos 1000 años. Creo que la gente de aquí ha aprendido que la mayoría del tiempo no hay que tener miedo. Justo delante se extiende un imponente sistema de grietas. Las placas tectónicas llevan millones de años separándose en esta zona. Desde la perspectiva de la geología, Islandia es una isla con una dinámica increíble. A pesar de que la mayor parte de los estudios de exploración del suelo se hacen en la actualidad mediante fotografías aéreas, se comprueban sobre el terreno de forma periódica. Recoge los datos con un dispositivo GPS y los compara posteriormente con los datos de archivo. Durante el proceso siempre se encuentra con alguna sorpresa, porque dada la ubicación tan especial de Islandia, la zona está cambiando constantemente. Islandia se asienta sobre la dorsal mesoatlántica entre las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia, que se separan unos 2 centímetros al año, dejando en la superficie islandesa una gran cantidad de grietas y fisuras volcánicas. La corteza terrestre está formada por varias placas que se encuentran en constante movimiento. Por encima del nivel del mar se ubica la corteza continental, que tiene unos 4.000 millones de años de antigüedad. La corteza oceánica que se encuentra bajo el nivel del mar es mucho más reciente. Está compuesta por magma que asciende de forma constante entre las grietas de las placas y se enfría. En el resto de los lugares empuja la masa rocosa hacia el interior de la Tierra. Es el ciclo eterno de destrucción y formación de la corteza. En realidad, Islandia debe su existencia a una de estas brechas en las que el magma que escapa de forma constante va creando una nueva corteza. Mucha gente cree que hay una grieta que va creciendo al mismo tiempo que el país, pero no es cierto. En realidad, hay zonas con una anchura de entre unos 30 y unos 50 kilómetros que están llenas de grietas que contienen muchas fisuras eruptivas, que es por donde asciende el magma y entra en erupción. Eso es lo que estamos viendo. La fosa tectónica de Thingvellir contiene una significativa cantidad de datos prometedores, dado que la dinámica de las grietas se puede datar con exactitud. A ambos lados de la fosa tectónica es posible observar la lava solidificada en la superficie que fluía por toda la meseta de esta zona hace 10.000 años. Todo esto es una colada de lava procedente de una erupción de hace casi 10.000 años. Discurrió por todas estas grietas que ya se encontraban aquí y las niveló con el terreno como si fuera una página en blanco. El problema es que observamos ese movimiento de las placas que se alejan unos 2 centímetros al año y todas estas brechas vuelven a formarse progresivamente. El límite entre placas en el que se encuentra asentada Islandia es el más grande y el más activo de la Tierra, la dorsal mesoatlántica. Esta fosa tectónica tiene unos 20.000 kilómetros de longitud y en su mayor parte recorre la superficie de la Tierra por debajo del nivel del mar.
Islandia es un país único. Está ubicado en los límites de la dorsal mesoatlántica, pero en realidad se encuentra en el único o casi el único lugar del límite de las placas mesoatlánticas que está por encima del nivel del mar. Eso es muy singular. Y se debe a que hay una pluma del manto en la zona central del país. En las plumas del manto, el material discurre de forma ascendente desde el interior de la Tierra con mayor intensidad que en otras ubicaciones. Al principio asciende en forma de tubo antes de fundirse parcialmente bajo la corteza terrestre y extenderse. Todo ello incrementa la presión de las masas de tierra que se sitúan encima. La pluma del manto que hay debajo de Islandia es una de las más grandes del mundo. Estas plumas del manto tienen una característica muy especial, dado que mantienen una posición relativamente fija en el manto terrestre. Cuando la corteza de la Tierra se desplaza sobre estos puntos volcánicos, pueden formarse cadenas insulares enteras. Un ejemplo son las islas Hawái en el Pacífico. Las plumas del manto han desempeñado un papel importante en la formación de las Islas Azores o las islas de Cabo Verde, ambas en el Atlántico. Hace unos 35 millones de años, la región en la que se encuentra Islandia se desplazó por la pluma del manto en el Atlántico Norte. La interacción con la zona volcánica y la fosa tectónica dio lugar a lo que hoy conocemos como Islandia. En nuestra historia geológica, todo esto ha sucedido de forma relativamente reciente. Las rocas más antiguas se formaron tan solo hace unos 16 millones de años. En esta joven isla, casi la mitad de la población vive en su capital, Reykjavik. Aquí también se sitúa la IMO, la Oficina Meteorológica de Islandia. Su tarea principal, proteger a la población de los efectos de los desastres naturales. Hay cientos de estaciones meteorológicas en la isla que recogen datos con esta finalidad. Matthew Roberts lleva 20 años trabajando en la Oficina Meteorológica de Islandia y es un especialista en glaciares y en hidrología. Llevo tanto tiempo trabajando aquí que he pasado por muchas situaciones en las que hay que tomar decisiones casi de la noche a la mañana o hasta en mitad de la noche. ¿Un volcán va a entrar en erupción? ¿Cerramos el espacio aéreo de Islandia? Todas estas decisiones influyen. Al principio se trata de un problema a pequeña escala, pero con consecuencias a nivel mundial. Los volcanes situados bajo los glaciares son peligrosos. Si un volcán entra en erupción en esta zona, hay un elevado riesgo de que se produzcan explosiones intensas de vapor. Además, el hielo que se derrite tiene la capacidad de transformar ríos inofensivos en crecidas virulentas que pueden inundar regiones enteras. Con la intención de detectar la posibilidad de que se produzcan inundaciones, se han instalado en Islandia más de 100 sensores de medición que envían datos cada 5 minutos. Estos sensores miden, además de los niveles de agua, la conductividad eléctrica, que se ve afectada por la actividad volcánica y por los cambios en la composición química del agua. La última erupción del volcán Eyjafjallajökull demostró lo intensas que pueden llegar a ser las fuerzas que generan las crecidas de los glaciares. Cuando se produjo la crecida glaciar en 2010, discurría de forma descendente a una velocidad de casi 5 metros por segundo, con una parte delantera que se levantaba a casi 2 metros de altura. A medida que se acercaba a la carretera principal, tuvimos que tomar decisiones. No sabíamos si el puente iba a poder contener la crecida o si teníamos que abrir la carretera y romperla para que la corriente de la crecida rodease el puente y no lo dañase. Los especialistas contaban únicamente con 1 hora para tomar la decisión. Sugerimos que se abriera la carretera y se cerrara toda la zona. Eso fue lo que hicimos. Encontramos una solución. Es una especie de técnica pionera. Cavamos un agujero en la carretera y funcionó. Permitió que la corriente evitara el puente y ayudó a reducir los daños que se produjeron en la zona. Fue todo un éxito para el sistema de alerta preventiva de toda Islandia.
Matthew Roberts se dirige al glaciar Solheimajøkul, que se encuentra en la zona meridional de la isla. Es uno de los 4 glaciares más grandes de toda Islandia. Durante el curso de la fase fría, que abarca ya los últimos 3 millones de años, Islandia ha quedado completamente cubierta por el hielo. Desde el final de la última glaciación hace unos 10.000 años, los glaciares de Islandia han ido retrocediendo. En la actualidad, ese retroceso es más rápido que nunca. El glaciólogo también tiene que hacer fotografías de forma periódica de las condiciones en las que se encuentran los glaciares. Hoy subiremos al Solheimajøkul. Vamos a transitar por el hielo. Mira cómo ha cambiado la superficie del hielo, cómo está reduciéndose el glaciar. También buscaremos rutas alternativas por si hay una erupción volcánica y observaremos el lago para ver cómo ha crecido su tamaño a medida que el hielo retrocede. Como sucede con todos los glaciares, las capas de hielo de Islandia también están en peligro por el aumento de temperatura global. Este emplazamiento es único, ya que el glaciar ha retrocedido a gran velocidad. Este mapa muestra el contorno del extremo del glaciar en 1890, en el apogeo de la denominada pequeña edad de hielo. Abarcaba varios kilómetros hacia la planicie aluvial. Se pueden ver esos límites en el paisaje que tenemos hoy delante. En la actualidad, únicamente el lago del glaciar nos recuerda lo imponente que ha sido su tamaño. ¿Qué consecuencias tiene el deshielo de las placas de hielo en los volcanes subyacentes? Este tema es objeto de debate con gran frecuencia en la comunidad científica. Por un lado, el alivio de la presión podría conllevar un aumento de la actividad volcánica. Por otro, existen teorías que sugieren que la actividad volcánica está disminuyendo o cambiando. Pero el peligro de que se produzca una erupción por debajo del hielo sigue estando ahí. Cuanto antes se detecten las señales de advertencia, más probabilidad hay de garantizar la seguridad de la población. El volcán Katla permanece inactivo bajo Solheimajøkul. La última vez que entró en erupción fue en 1918 y por estadística hace mucho tiempo que debería haberse producido otra. Cuando el volcán Bardarbunga entró en erupción en 2014, estuvo a punto de producirse una catástrofe en Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. Durante la erupción del Bardarbunga tuvimos mucha suerte, porque el magma llegó a la superficie por debajo del casquete glaciar o se acercó a la superficie, pero luego comenzó a moverse hacia los laterales. Empezó a producirse actividad sísmica y durante semanas esta actividad sísmica salió del casquete glaciar y la erupción se inició a tan solo unos kilómetros del borde del hielo. Incluso en la actualidad, los gigantescos campos de lava dan fe de aquella erupción. Desde el punto de vista del vulcanólogo Thomas Walter, esta es una parada fascinante dentro de su recorrido hacia el interior de la isla. Hace menos de 10 años, todo esto estaba en plena ebullición. Había una temperatura de unos 1200 grados. Varios cráteres a lo largo de una cadena eran los que lo avivaban. Esa misma cadena de cráteres ha resultado ser la única presencia en superficie de una fisura mucho más grande, ya que se inició a unos 40 kilómetros de distancia en el Bardarbunga. Entonces, ¿por qué hay restos de lava aquí, cuando la erupción de 2014 se produjo a más de 40 kilómetros de distancia? Todo comenzó al obtener unos datos de mediciones bastante preocupantes que indicaban que había una intensa actividad sísmica en el volcán de Bardarbunga. Gracias a un radar por satélite y a las imágenes aéreas, los especialistas se dieron cuenta de que la erupción era inminente. El cráter del volcán, que se encuentra debajo de la capa de hielo, se había hundido. El magma que estaba bajo la superficie comenzaba a desplazarse, pero en lugar de que se produjera la tan temida erupción, comenzaron a formarse fisuras aún más grandes. El magma se desplazó hacia los laterales en una superficie de más de 40 kilómetros. Muy lejos del glaciar, la roca fundida ascendió hacia la superficie. Durante varias semanas la lava se fue vertiendo sobre una superficie deshabitada a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora.
El destino al que se dirige Thomas Walter se encuentra muy cerca del campo de lava, el volcán Askia y el gigantesco lago que ahora inunda el cráter. El lago cuenta con un diámetro de unos 40 kilómetros y la orilla opuesta apenas puede verse cuando hay mal tiempo. El lago del cráter tiene una profundidad de más de 200 metros y es uno de los más profundos del país. En su extremo se encuentra otro cráter mucho más pequeño llamado Beatty. El cráter del volcán Askia se formó durante la última gran erupción de 1875 y nos da una idea de la energía que puede llegar a liberarse en la zona. La historia del Askia nos sugiere que el volcán es capaz de ocasionar erupciones de enorme tamaño. El material que se encuentra a nuestro alrededor también está a más de 10 kilómetros de distancia. Este es el manto de todas las montañas que se encuentran en las inmediaciones. Una erupción de esta magnitud en la actualidad tendría consecuencias devastadoras. Queremos descubrir la causa de esta elevación. ¿Se trata de un proceso magmático o hidrotérmico? Por eso hemos venido a observar estos puntos de fuga de gases que hay en la costa. Se trata de una elevación de tan solo 40 centímetros, pero se puede observar claramente en las imágenes del satélite por las líneas circulares de su contorno. ¿Pero qué ha sido lo que la ha provocado? El equipo lleva varias horas andando y el acceso al terreno es bastante complejo. Incluso en verano, la temperatura que hay en la zona está siempre cerca del punto de congelación. Siempre se advierte del peligro que pueden suponer las salidas de gas, también denominadas fumarolas, porque el suelo en torno a ellas suele ser traicionero por su poca solidez. Las fumarolas son las vías de escape de los gases volcánicos, entre otros, del azufre. Por eso tienen este color amarillo. El suelo es enormemente blando, porque ha sufrido alteraciones hidrotérmicas. Aquí se puede ver cómo las fumarolas han logrado descomponer la estructura interna. Se están formando nuevos minerales, pero lo más importante para nosotros es que el material se reblandece. Creemos que ese es el motivo por el que se están produciendo deslizamientos de terreno en esta zona, como sucedió en 2014, en el que se produjo un deslizamiento de tal magnitud que incluso desencadenó un tsunami en el lago de la Caldera. Los gases volcánicos podrían ser la causa de la elevación. Los gases se acumulan en el interior de la superficie y empujan las capas que tienen encima. Habitualmente no suponen ningún peligro y duran poco tiempo, pero existe otra teoría al respecto. Sospechamos que hay nuevo magma que se está avivando a profundidades de 3 o 4 kilómetros, pero no podemos saberlo con seguridad. Vemos el resultado en este arqueamiento. Es casi simétrico en cuanto al radio. La Tierra se va expandiendo a partir de un punto en todas las direcciones. Se abomba hasta llegar a unos 40 centímetros y el centro se encuentra justo ahí. El hecho de que la elevación no venga acompañada de un incremento repentino de los terremotos tranquiliza por el momento, ya que son síntomas que indican que se va a producir una erupción de forma inminente. A pesar de los sistemas de alerta preventiva y de la supervisión constante, Islandia se ve sorprendida de forma recurrente por las erupciones volcánicas. Y esto ocurre ya desde el siglo IX, momento en el que aparecieron los primeros asentamientos en la isla del Atlántico Norte. Nos encontramos en Husholmi, en la costa sur de Islandia. Un gigantesco campo de lava se extiende desde los volcanes tierra adentro hasta el mar. La arqueóloga Solrún Trustadóttir nos conduce a un yacimiento en el que podremos observar los vestigios de un acontecimiento que tuvo lugar hace unos 850 años. Este yacimiento arqueológico se sitúa en uno de los asentamientos más antiguos que se conocen en Islandia y que actualmente se encuentra abierto al público.
Cuando los colonos escandinavos vivían en esta zona, se produjo la erupción de un volcán. Nos encontramos en mitad de lo que sería una casa comunal que estaba aquí en la época de los vikingos. Ahí podemos ver las formaciones de lava. Es como si se apoderara de la casa comunal. Se alza un poco sobre las paredes. Probablemente la casa era algo más ancha, pero se puede observar cómo la lava asciende de esta forma y parece como si estuviera asentada en las paredes cuando se produjo la erupción. La colada no consiguió devastar por completo el asentamiento y al solidificarse se conservó la forma exterior de los edificios. Pero, ¿qué sucedió con sus habitantes? Supongo que tuvieron que salir corriendo a toda velocidad, porque aunque el ritmo al que avanzaba la colada fuera bastante lento, querrían recoger sus cosas para llevárselas de aquí. En realidad, posiblemente tendrían una barca. Yo optaría por hacerme a la mar, porque estamos bastante cerca de la costa. En mi opinión, la mejor forma de huir sería esa. Durante unos 850 años, este lugar ha sido el recordatorio de lo asombrosas que pueden ser las fuerzas de la naturaleza y de sus consecuencias en la vida del ser humano. La próxima erupción puede devorar todos los yacimientos arqueológicos que tenemos en la península de Reykjanes. Puede ser que no haga que desaparezcan todos, pero sí una gran cantidad de ellos. Estamos intentando hacer un modelo 3D de estos yacimientos para conservarlos en formato digital. Solrun Trustadottir y su equipo se dedican a hacer miles de fotografías de la zona y las juntan con el objetivo de crear un modelo digital. De este modo, las generaciones del futuro podrán continuar la investigación de los emplazamientos aunque se haya producido otra erupción. Islandia está repleta de lugares en los que el ser humano debe enfrentarse cara a cara con las fuerzas de la naturaleza debido en gran medida a que la joven Islandia todavía se encuentra en proceso de formación. La actividad volcánica que tiene lugar bajo tierra ha dado forma a unos paisajes únicos que parecen hechos a medida. No en vano, Hollywood se decanta por este telón de fondo para rodar una gran cantidad de títulos del género fantástico. Cuenta la leyenda que entre estas formaciones rocosas tan peculiares han vivido siempre criaturas tan míticas como el troll o el elfo. Se dice que forman parte de lo que se denomina aquí los pobladores ocultos. En el curso de su investigación, la etnóloga Dagrun Uskjondostir se dedica a hacer un seguimiento de esta leyenda que se encuentra profundamente arraigada en la historia de Islandia. En Westfjords vamos a hacer una visita a Iris Björk Gubstadottir, que junto a su familia se dedica a la ganadería ovina y en alguna ocasión se ha encontrado con estos pobladores ocultos en sus propios terrenos. Já, bíddu. Já, þessi. Það þessi þarna með móbrúnu röndinni. Iris me contaba que en una ocasión quisieron llevarse esta piedra a casa porque les servía para algo, pero no consiguieron moverla más allá de donde está ahora mismo. Creen que pertenece a los pobladores ocultos o incluso que hay algunos que viven en ella. Así que van a esperar y a pedir permiso a los elfos antes de llevársela a su finca. Estos pobladores ocultos se consideran parte de un universo paralelo al mundo real de la vida cotidiana en Islandia. Desde el punto de vista de la mitología, corresponden a la época de la sociedad campesina del siglo XIX.
Viven en sus propias fincas, se dedican a cultivar los campos y los pobladores ocultos son sus vecinos. Las leyendas sobre estos pobladores ocultos se transmiten de generación en generación y forman parte de la identidad islandesa. Me pregunto si en el futuro se va a renovar su cometido en relación con la crisis climática o los problemas medioambientales que estamos atravesando, porque de algún modo también representan el respeto que todos debemos a la naturaleza. Mientras los pobladores ocultos viven en estrecha cercanía con los seres humanos, los troles han optado por lugares más remotos. Se cree que habitan las regiones más montañosas o acantilados de difícil acceso, en los que a menudo se suceden las desdichas. Estas dos rocas, situadas muy cerca del pueblo natal de la etnóloga, también nos cuentan una historia repleta de aventuras. A diferencia de los pobladores ocultos, que se parecen en gran medida a los seres humanos, los troles son unas criaturas bastante salvajes que se han visto amenazadas sobre todo por la cristianización de la isla. A medida que se construyeron más iglesias, cuyas campanas emitían un sonido insoportable para estas criaturas, los troles decidieron cavar una enorme zanja que consiguiese aislar parte de la isla. Lo hicieron durante la noche, porque no toleran la luz del sol. Se dedicaron a cavar de forma incesante durante toda la noche, de forma tan intensa, tan concentrados, que perdieron la noción del tiempo. Cuando comenzó a salir el sol, se quedaron aterrorizados y decidieron salir corriendo hacia las cuevas en las que vivían. Se pusieron a correr y correr, pero por desgracia no consiguieron llegar y 2 de ellos terminaron convertidos en piedra justo ahí. Desde entonces han dejado su huella en este salvaje tramo de la costa de Westfjords. Son una mujer troll y un hombre troll. Encarnan a la perfección el concepto que hay en Islandia sobre ellos, porque en la mayor parte de las leyendas, la mujer troll era mucho más horrible, más grande y daba muchísimo más miedo que un hombre troll. En las leyendas islandesas, ellos eran bastante vagos y perezosos, así que el universo de estos seres es un mundo de mujeres, al menos en las leyendas. Islandia se ha convertido en el laboratorio experimental más exclusivo para los investigadores de todas las disciplinas. El geoquímico Roy Price lleva a cabo una investigación de la Universidad Stony Brook de Nueva York. Su proyecto de investigación internacional, en el que participa la NASA, le ha llevado a la parte septentrional de la isla. Hay una gran cantidad de zonas dentro de la costa noroeste de Islandia que se caracterizan por la presencia de unos fiordos imponentes. Estas ensenadas alargadas se formaron hace miles de años, cuando los glaciares se desplazaron hacia el mar. El fiordo es el objetivo de Roy Price y del submarinista islandés Erlundur Buggason. En 1997, Buggason hizo un descubrimiento impresionante en esta zona, una fumarola hidrotermal de más de 50 metros de alto que han llamado Gran Stritan. Las condiciones que predominaban en la Tierra hace unos 4.000 millones de años todavía se conservan en torno a esta fuente de agua caliente. Aquel fue el momento en el que surgió la vida en el planeta. Roy Price afirma que las condiciones de este fiordo islandés son comparables a las de otro de los planetas que se encuentra en nuestro sistema solar. Marte era un océano hace unos 4.000 millones de años, antes de que se secara. La mitad del planeta estaba formado por el océano y, a medida que se fue secando, se formaron estos imponentes lagos. En una de estas zonas había actividad hidrotérmica, muy parecida a la que vemos en este fiordo. Por eso estoy aquí. Este es el punto de unión con Marte y su habitabilidad. Queremos saber si en ese sistema ancestral era posible la vida. Se supone que la clave del origen de la vida radica en los procesos bioquímicos que se producen en el entorno de Stritan. Para poder conocerlos en profundidad, Roy Price tiene que recoger muestras. Estamos recogiendo muestras de líquidos. Vamos a hacer unos cálculos.
que nos den información sobre el potencial bioenergético. De qué cantidad de energía se dispone cuando se mezclan el líquido que proviene del manantial y el agua del mar. Así sabremos con precisión de cuánta energía disponen los microbios. Y una vez resuelto eso, podremos saber lo habitable que puede ser el entorno. Vas hasta allí y haces la prueba. Comprobamos la temperatura y extraemos la muestra. Veremos si merece la pena. Perfecto. Nos preparamos para la inmersión. Muy bien. El tiempo hoy ha jugado a favor de los buzos. El primer emplazamiento al que nos vamos a acercar buceando se llama Gran Streetan y está situado en aquella dirección, pero está casi a 1 kilómetro. Navegaremos hasta una boya que hay y luego vamos a enganchar el barco a la boya para poder sumergirnos. Streetan es única en el mundo porque está tan cerca de la superficie del agua que a los buzos les resulta sencillo llegar hasta ella. La mayor parte de las fumarolas de agua caliente se forman en las uniones entre placas del planeta a una gran profundidad en el lecho oceánico. Los científicos calculan que la antigüedad de Streetan es de unos 20.000 años. Anteriormente, la zona estaba cubierta por un glaciar con un grosor de 1 kilómetro. Cuando los glaciares empezaron a retroceder al final de la edad de hielo, dejaron tras de sí estas alargadas bahías marinas, también conocidas como fiordos. Creemos que puede ser del momento en el que empezaron a formarse los conos, hace unos 20.000 años. Con el tiempo, se acumulan más y más. Ahora ya tienen 55 metros de altura y unos 30 metros en la base. La estructura monolítica es gigantesca y cerca se sitúan otras que están estrechamente relacionadas. Te veo en la boya. Tras avanzar unos metros, parece haber mayor visibilidad. Streetan aparece frente a los dos investigadores. Hay un lugar en el que el agua caliente que asciende se queda recogida en un saliente de la roca y el geoquímico lo aprovecha para medir la temperatura y tomar notas. Roy Price recoge una muestra de agua caliente con la máxima pureza posible. Todas las impurezas podrían afectar a los resultados del análisis químico. La temperatura del agua es de más de 70 grados Celsius. Esta corriente comienza su recorrido siendo agua subterránea. En el interior de la Tierra se calienta mediante procesos geotérmicos, se desplaza por las grietas y las fisuras y sale a la superficie en este punto. Los minerales forman el material que termina estructurando la fumarola que sigue aumentando su altura. A pesar de que la temperatura ambiente se encuentra a unos pocos grados sobre cero, se pueden calentar un poco gracias a esta corriente de agua caliente de la Streetan. La inmersión dura 20 minutos. Ha sido fantástico, alucinante. Había 70 grados Celsius. Un montón de agua caliente que salía en todas las direcciones. Increíble. La investigación de Roy Price se centra en las reacciones bioquímicas que tienen lugar en fuentes de agua submarinas. La energía que se libera en ellas podría ser uno de los factores clave para la aparición de la vida. Toda forma de vida requiere energía. Cuando dos compuestos reaccionan entre sí, hay una transferencia de electrones. Los microbios se acercan a esas reacciones y se llevan unos cuantos electrones para poder vivir, moverse o crear biomasa y reproducirse. Ahí se encuentra la verdadera conexión entre la geología y la vida.
entre la Tierra y el origen de la vida y cómo ha evolucionado la vida. Todo está conectado. Mientras haya una fuente de energía que se derive de la mezcla de dos líquidos y se genere un desequilibrio entre ellos en un entorno de combinación, siempre que haya energía en el entorno, el sistema se podrá habitar. Es posible que sucedieran procesos parecidos en la Tierra y en Marte hace ya 4.000 millones de años. Lo que todavía tiene que demostrar la ciencia es si son en realidad requisitos imprescindibles para que surja la vida. En Islandia, el agua caliente se las apaña para ascender a la superficie de otras muchas maneras. El magma se introduce en las fisuras y las grietas y no siempre acaba provocando una erupción en la superficie de la Tierra. En esos casos, las burbujas de magma se quedan atascadas y calientan la zona circundante. El geyser Strokkur es uno de los ejemplos más conocidos y que mejor ilustra la actividad hidrotérmica de Islandia. Thomas Walter lo considera algo más que una atracción para los turistas. El geyser tiene el objetivo de perfeccionar los sistemas de alerta preventiva a la hora de detectar las erupciones volcánicas, dado que los procesos geológicos que tienen lugar en los volcanes y los geyseres son bastante parecidos. En el subsuelo, el agua queda recogida en las cavidades y se calienta. La columna de agua situada por encima aumenta la presión en profundidad, llegando a modificar el punto de ebullición. Del mismo modo que sucede con una olla a presión, el agua a presión no puede hervir y se conserva en estado líquido. Si la temperatura se sigue elevando, se forman burbujas de vapor y obligan a la columna de agua a ascender. Una pequeña cantidad de agua termina derramándose por encima de la superficie y la presión disminuye. El agua, que se encuentra a una temperatura superior a los 125 grados, se evapora y se incrementa su volumen en un factor de 1600. En lo que se parece a una reacción en cadena, sale disparada una mezcla de agua y vapor a través de la abertura. Se produce una erupción en el geyser. El agua nueva volverá a quedar recogida bajo tierra y se calentará, dando paso al inicio de un nuevo ciclo. Los principios de la física que rigen este proceso son muy parecidos a los que rigen la erupción de un volcán. En los géiseres podemos abordar dos cuestiones diferentes. Por un lado, ¿qué sucede si se libera algo de presión? Por ejemplo, cuando se reduce la presión del agua que se ha calentado por el ascenso. Lo que ocurre es que, por la disminución de la presión, se forman muchas burbujas de gas y se alcanza el punto de ebullición, lo que provoca la erupción. En los volcanes tienen lugar procesos muy parecidos. La diferencia es que los volcanes entran en erupción con una frecuencia muchísimo menor. Algunos géiseres lo hacen cada minuto. Gracias a todo ello, los científicos son capaces de detectar patrones y establecer vínculos entre los procesos geológicos y las erupciones, como por ejemplo los temblores de tierra o los cambios que se producen en la composición del suelo. Hace unos años, Thomas Walter y su equipo ya llevaron a cabo investigaciones en esta zona. Actualmente tratan de descubrir si la actividad geotérmica bajo tierra ha cambiado y, de ser así, de qué forma lo ha hecho. La iniciativa del proyecto partió en realidad de una de las guardas forestales de esta zona. Había observado que los géiseres cambian su posición. En la zona alta de la montaña hay nuevas fuentes termales y eso es lo que queremos investigar. Las imágenes aéreas que se han tomado con la cámara de adquisición de imágenes térmicas van a ser muy útiles. Son capaces de observar cosas que el ojo humano no percibe y pueden detectar diferencias de temperatura de medio grado desde una altura de 150 metros. A partir de miles de imágenes se puede elaborar un mapa de las fuentes de calor que se encuentran bajo tierra.
Los sistemas de géiseres no se desplazan, pero observamos que algunos de los géiseres dejan de estar activos, como le sucede al Gran Géiser, que es muy irregular y puede entrar en erupción 1 o 2 veces al año. Otros tienen más actividad. En función de la permeabilidad del subsuelo en cuanto a los gases o el vapor, o las modificaciones que tienen lugar en las rutas de escape, pueden aparecer nuevos puntos en los que hay erupciones. La investigación y el uso de estas fuentes de agua caliente son muy importantes para la vida cotidiana en Islandia. A principios del siglo XX, Islandia era uno de los países más pobres de Europa y dependía en gran medida de la importación de combustibles fósiles. En la actualidad, Islandia es uno de los países con un mayor nivel de vida de todo el mundo, también en parte gracias al uso de la energía geotérmica y la hidráulica. Un instituto de investigación independiente se encarga de la gestión del desarrollo de energía en el subsuelo. ¿Ves todas esas burbujas que hay ahí? Iwone Galecka y Finnbogi Óskarsson se encuentran en el campo de altas temperaturas de Krýsuvík. El 90% de la energía que consumimos se genera a partir de fuentes renovables. De esta energía renovable, creo que más del 30% procede de la geotermia. El resto es hidráulica. En la sociedad islandesa es importante consumir energía geotérmica, porque no solo producimos electricidad a partir de los recursos geotérmicos a elevadas temperaturas, sino que también nos suministra el agua caliente. Es una energía que tenemos a nuestra disposición y que nos sale barata. Los hogares islandeses se calientan casi al 100% gracias a las energías renovables. Los recursos geotérmicos e hidráulicos generan un enorme excedente de electricidad para el consumo de su escasa población. Como consecuencia, se ha asentado en Islandia una industria que necesita una gran cantidad de energía, la fabricación de aluminio. Consume alrededor del 75% de la electricidad que se genera. Pero el país tiene que importar casi la mitad de los alimentos que consume. Parece que se prevén cambios, ya que gracias a los invernaderos que funcionan con calefacción e iluminación alimentados por energía geotérmica, se pueden cultivar hasta plátanos, pepinos y tomates. Hemos conseguido alcanzar el autoabastecimiento en cuanto a consumo de energía, salvo en el caso del transporte durante los últimos 50 años. Pero todavía necesitamos los combustibles fósiles para el transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Es el próximo cambio. Pero para hacerlo necesitamos la electricidad y tener acceso a una gran cantidad de ella, ya sea geotérmica, hidráulica o eólica. Es un factor que marca la diferencia. Las energías renovables son un factor clave de cara a crear un futuro más respetuoso con el medio ambiente. Gracias a las condiciones naturales de las que disfruta Islandia, sus habitantes llevan un tiempo dando muy buen ejemplo. En Europa podemos observar esa misma intención. También están impulsando el desarrollo de recursos geotérmicos que consumen poca energía. Nos sentimos pioneros porque tenemos una gran experiencia al respecto, al menos como parte de la sociedad europea. Los especialistas en energía geotérmica están buscando en la actualidad depósitos de agua caliente subterráneos. Únicamente cuando resultan ser estables, merece la pena convertirlos en fuentes de energía. Parece que este emplazamiento es apto para extraer muestras. Finnbogi Óskarsson llena con mucho cuidado los cartuchos de vidrio con el vapor caliente. Cuando lo haces tienes la sensación de que te sacude ligeramente, ¿a que sí? Puedes oír los silbidos. Y el recipiente se pone a temblar. Sientes una conexión muy intensa con la tierra. Ya en el laboratorio se analiza la composición química de los gases. Gracias al análisis se pueden extraer conclusiones sobre la temperatura que hay en el subsuelo. Se han llegado a establecer ciertas relaciones matemáticas a través de los experimentos, pero también gracias al terreno, a lo que nos cuenta. Por ejemplo, si vemos esta cantidad de CO2, de dióxido de carbono,
Podemos concluir que hay una temperatura concreta. Las concentraciones están asociadas a la temperatura que prevemos que hay en el subsuelo. La mayor parte de los terrenos que se encuentran a temperatura elevada se sitúan en las zonas con actividad volcánica cerca de la fosa tectónica. Las investigaciones que se llevan a cabo en la zona no se limitan a la extracción de muestras. Antes del desarrollo del potencial industrial de la zona, es necesario saber la probabilidad de que tengan lugar terremotos y erupciones volcánicas. Tenemos la ventaja de poder generar energía geotérmica, y eso facilita el hecho de tener que convivir con la desventaja que supone el riesgo de sufrir problemas que tienen que ver con los volcanes y los seísmos. Ambas van de la mano. Sin la una, no podríamos disfrutar de la otra. El movimiento de Islandia no va a cesar. Los procesos geológicos que dieron como resultado su formación hace millones de años aún no han llegado a su fin. Siempre digo que seguirá habiendo erupciones y la isla se irá ampliando. Ojalá siga aumentando nuestro tamaño. Los habitantes de Islandia han aprendido a convivir con su aguerrida patria y han conseguido sacarle partido. Es muy importante que comprendamos lo que sucede en el entorno natural en el que vivimos y el tipo de consecuencias que los peligros naturales pueden tener. Es casi imposible encontrar otro país en el que la historia de nuestro planeta, fascinante e imprevisible, se pueda experimentar de una forma tan cercana.